Continuamos en Portafolio Económico. Esta semana, pues, toda la atención está sobre el Congreso Nacional, sobre la Cámara de Diputados, porque se está hablando, se está conversando y está en vista pública el proyecto de modernización fiscal, un tema que definitivamente ha acorralado y ha copado y está copando toda la atención del pueblo dominicano. Pero antes de, Susana, yo quiero que empecemos hablando, y es un tema que es vinculante, al informe del Banco Mundial con respecto al análisis que ellos hacen y al enfoque que le dan al impuesto de la propiedad inmobiliaria, el IPI. El impuesto a los inmuebles, para que la gente pueda estar a tono con nosotros de lo que vamos a ir desarrollando en el programa. Fíjate que el Banco Mundial pues hace un enfoque y tiene la percepción que el IPI es un impuesto hacia los ricos, que grava la riqueza. Y lamentablemente pareciera que el Banco Mundial no conoce la estructura de nuestra sociedad y sobre todo la composición del diferencial gravado de la parte que tiene que ver con los inmuebles. Y esto tiene explicaciones. Por ejemplo, si tú recuerdas, antes del 2012, que fue la modificación que sumó el patrimonio de las personas, anteriormente pues el IPI, que se llamaba Impuesto a la Vivienda Suntuaria. Fíjate, para que los amigos televidentes y los amigos que nos siguen en redes puedan tener una idea del génesis, de la visión del legislador. Fíjate que él lo definió impuesto a la vivienda suntuaria. Y evidentemente cuando se establece esta figura impositiva, pues lo que se está mirando es que aquellos sectores que tenían viviendas que realmente eran suntuarias, tú recuerdas que en aquellos momentos, por ejemplo, tú tener una piscina en una vivienda, eso era una cosa, era un escándalo, un escándalo, porque pocas viviendas podían exhibir un espacio, un entorno donde pudiera tener, ¿verdad?, estas condiciones de vida, y evidentemente esto era suntuario. Pero de igual manera, diríamos, no proliferaba la evolución de construcción de apartamentos. La ciudad no estaba creciendo verticalmente, ¿verdad? Entonces, esta figura pues tenía mucho sentido, pero y grababa un inmueble, grababa la propiedad en sí, no el conjunto de propiedades. Y evidentemente el monto, por ejemplo, eran 2.500.000 pesos, que existía en ese tiempo como el monto no imponible, o sea, la parte que no grababa, 2.500.000 hacia abajo, entonces de ahí arriba comenzaba a grabar el impuesto. ¿Qué sucede en la modificación de esa parte de la ley? Que entonces subió la exención a 5.500.000 en ese momento, y lo que hizo fue agrupar todo el patrimonio. Por ejemplo, anteriormente, si tú tenías un apartamento que costaba 2 millones, no pagaba. Pero la casa que costaba 5 pagaba por el diferencial de 2.500, y los 2.500 pagaba por eso. Y si tú tenías 5 apartamentos que estaban por debajo, no pagaban, eso estaban exentos. Al unificar todos los inmuebles, o sea, el patrimonio, entonces te elevaron la exención a 5.5, y el que no pagaba comenzó a pagar, porque te sumaban el apartamento de 2 millones, el de 1.500.000. Cuando viene a ver, tú tenías un patrimonio de 15 millones. 15 millones de pesos. 15 millones de pesos, pero tenía 5,5 millones y pagaba por 9.500.000. Entonces, diríamos, ahí se logró aumentar la recaudación bajo ese concepto de unificar el patrimonio. Pero fíjate que ya dejó de ser suntuario. O sea, ¿por qué? Porque al agruparte
los inmuebles que tú tienes, porque vamos a suponer, tú tienes gente que en nuestros barrios tienen una mejorita, otra mejorita. No, si tú construyen una segunda arriba y qué sé yo cuánto, la techan con materiales no complejos, y entonces tiene dos casas. Es correcto. Tiene entonces, dos inmuebles. si lo valoran esos bienes, pues entonces el patrimonio va creciendo, y cuando viene a ver entonces esta persona que tiene una mejor acá, una mejor allá, pues entonces cuando viene a ver tiene un patrimonio que es importante para él como un componente de la sociedad, pero no es suntuario. Entonces, el Banco Mundial pues hace, diríamos en su análisis, él no está viendo la sociedad dominicana como tal, sino lo que está viendo es el concepto de que los inmuebles, de que el IPI es un impuesto a la ganancia de los ricos, o sea, al patrimonio de los ricos. Entonces, ¿qué sucede? Fíjate que esto, bajo el contexto de lo que se está discutiendo, porque diríamos que la exención hacia el IPI, al impuesto a la vivienda, pues ya inició con 5.500.000, pero ya supera los 9.800.000 pesos, porque fue ajustado por inflación. ¿Qué se plantea entonces en el proyecto de ley? Por ejemplo, se plantean dos cosas que son, porque por eso quiero que el programa de hoy lo veamos por segmento dentro de la misma discusión de la reforma, para que podamos tratar de hacer un pequeño 360 de entendimiento del impacto de este proyecto que el presidente de la República ha sometido ante el Congreso. Y es lo siguiente: por ejemplo, se pretende reducir la exención y se pretende valorizar los activos. Fíjate que los inmuebles, fíjate que son dos elementos contradictorios ante lo que sería un enfoque de balancear la carga fiscal en los diferentes sectores. Estamos hablando de que ahora mismo, por ejemplo, la exención ajustada por inflación, que ronda los 9.800.000, el inmueble que cuesta hasta ahí no paga el 1%, que es el monto que grava a partir de ahí. Si baja el tope, entonces estamos hablando que automáticamente, si te están bajando el tope, entonces tú vas a pagar por el diferencial. Pero el elemento más complejo que tenemos en esta parte es el anuncio o la inclusión de revalorizar, de actualizarlo a valor de mercado el inmueble. Entonces estamos hablando que un inmueble que probablemente, si tú miras la vivienda de la doña, y es una vivienda que está valorada, vamos a suponer, en 5 o 8 millones de pesos, si la actualizamos hoy, porque el terreno ya alrededor ya se ha construido mucho, ya se han desarrollado buenos proyectos, probablemente ahora la casita de la doña vale 12 millones. Entonces, a partir de ahí, ya ella entonces pagaría, dependiendo de cuál sea el mínimo imponible, o sea, la exención. Si la exención la dejan, por decir algo, en 6 o 7 millones de pesos, entonces va a pagar por 5 millones. Entonces, porque me está valorizando el inmueble como si yo lo fuera a vender. Y son de los temas que el Banco Mundial, por ejemplo, no está en su análisis, no está viendo el amplio, porque lo que está mirando es un concepto per se, y no está tomando en cuenta que en el caso de República Dominicana la sociedad es diferente. Es diferente, y te voy a explicar por qué. Fíjate, en Estados Unidos, por ejemplo, u otras sociedades donde se nos quiere comparar, absurdamente, es importante que se sepa que de manera absurda. Correcto, porque no nos comparan, y vamos a comentar algunos de los temas de por qué no nos podemos comparar, y si nos vamos a comparar, tenemos entonces que compararnos de manera integral. Por ejemplo, fíjate
que en otras sociedades la banca, o sea, el acceso a la banca de la clase media baja no es natural, o sea, no sucede como sucede, por ejemplo, en República Dominicana. Y para ponerte un ejemplo, fíjate que el Banco de Reserva acaba de concluir una feria y fíjate la cifra de financiamiento que el banco anuncia, ¿verdad?, que logró en esa feria de vehículos. Pero ¿qué sucede? Si tú echas una mirada, por ejemplo, al sector inmobiliario y es parte de los análisis que vamos a hacer, fíjate por qué han salido los diferentes sectores, incluyendo a Coprovi, que es la Asociación de Constructores de Vivienda, a fijar su posición con respecto a la reforma. De hecho, ellos han anunciado que este proyecto de reforma estaría incrementando, y así nuestros amigos lo pueden ver en los diferentes medios, ha sido servida esta información, de un 20 a un 30% de incremento. De hecho, Basilio, perdona, ellos estuvieron en las vistas en esta semana. Ellos participaron y expusieron incluso todos los materiales para la construcción de una vivienda y el tema del transporte, que también es grabado. Por eso fíjate que quiero que veamos el análisis, lo veamos por segmento, para que veamos cómo es que este proyecto, fíjese que nosotros estamos de acuerdo con la reforma, estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos de ver en la reforma? Debemos de aspirar a que la reforma sea una reforma balanceada. ¿Y por qué balanceada? Porque fíjate, si estamos hablando del sector construcción y estamos diciendo, porque mira cómo es un bateo y corrido lo que se está planteando. Fíjate que estamos hablando del IPI, del impuesto a la vivienda, ¿verdad? Pero, por el otro lado, fíjate, porque a Coprovi no le preocupa el impuesto a la vivienda como tal, porque al final el impuesto a la vivienda es un impuesto al valor de la vivienda. Ahora, ¿qué pasa? Que eso tiene unos componentes. Por ejemplo, tú para comprarte un apartamento, es casi seguro que tienes que acudir a un financiamiento. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú tienes que pensar primero en que el impacto de todo lo que se está planteando va a aumentar el costo de construcción, ya la vivienda es más cara. Entonces, al ser más cara, las personas tienen menos probabilidad de calificar en el crédito bancario. Pero además de eso, una vez tú obtienes tu crédito bancario, entonces tú tienes que pagar la cuota de capital, la cuota de interés y el IPI. Porque uno de los puntos que debería de considerarse dentro del proyecto es que en el caso de los que están adquiriendo, sobre todo su primera vivienda, bajo financiamiento, y esta vivienda está alcanzada por el impuesto a la vivienda, por el IPI, entonces debería de estar exento. ¿Por qué? Porque tú no puedes pagar, Susana y amigos televidentes, un impuesto a la vivienda cuando esa vivienda no es tuya, esa vivienda es del banco. Fíjate que hasta que tú no concluyes con el banco, ese título está comprometido. Entonces, hay muchas cosas que hay que ver en toda esta discusión, porque si no se revisa bien toda esa composición, y fíjate que estamos hablando del IPI y del impacto en el sector construcción. Entonces, tú mencionabas que Acoprovi, por ejemplo, hacía su exposición y detallaba el impacto que tiene que ver en los materiales de construcción. Y evidentemente, recuerda que cuando miramos, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, que ahora en vez de ser ITEVIS, ahora se va a llamar IVA. Entonces, si tú te fijas toda la corrida de los bienes grabados, entonces ahí entra un elemento que es que el transporte que
en la ley actual está exento de ITEVIS, entonces ese transporte se plantea gravar con ITEVIS, con IVA. Los materiales, arena, el cascajo, todo eso que estaba también, ahora va a estar grabado. Correcto, o sea, y hay, por ejemplo, una serie de, diríamos, de composición del proceso, por ejemplo, el movimiento de tierra, todo eso, la excavación, todos esos elementos. La mano de obra. Son muchos elementos que intervienen en lo que le llaman en el costo adicionado, que al final ese costo pues es transferido, claro, es transferido porque el constructor no lo va a asumir porque no tiene por qué asumirlo, lo va a traspasar. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, escuchamos algunas figuras, algunos funcionarios que hablan de que no va a impactar a la clase necesitada, a la clase desposeída, pues evidentemente ellos deben de orientarse mejor, porque sí va a impactar, porque por ejemplo estos insumos, estos servicios no lo adquieren la clase pobre. La clase rica no es única en adquirir una remodelación, una construcción, etcétera, etcétera. Pero diríamos, esta es la primera parte del análisis que hacemos, lo miramos en el sector construcción. Vamos a seguir viendo los demás componentes de la reforma y eso lo vemos en el siguiente segmento del programa.